Y mientras disfrutamos a Catupecu Machu, tenemos grandes esperanzas que posiblemente esto cambie. Y tenemos del otro lado de la línea al ministro Daniel Goyan, provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud. Ministro, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por atendernos. Sara y Tomás lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, gracias por atendernos, No, por favor. Ministro, bueno, esperanzas, estamos casi a 9 meses de ese 20 de marzo. ¿Cuáles son sus esperanzas de aquí en adelante con respecto a lo que estamos viviendo? Bueno, por un lado, que todavía nos quedan 3 meses y medio de periodo estival, de calor, en donde este virus, obviamente por lo que vimos en el hemisferio norte, si se mantiene determinado tipo de cuidados y restricciones, mucho más relajadas, por supuesto, que en el invierno, se logra un descenso importante de los casos. Y hay que aprovechar esto para tratar de evitar la circulación viral en la máxima medida posible, esperando que empecemos a vacunar, lo cual también nos va a permitir, además de proteger a los sectores más vulnerables, es decir, que la pasan mal con esta enfermedad, que pueden tener casos graves, también nos va a ayudar durante todo el tiempo que se está vacunando a bajar circulación viral. Pero lo que estamos viendo en estos últimos 4 o 5 días, 6 días, habrá que ver si se consolida como tendencia o si simplemente es una fluctuación, pero tenemos temor a que se esté produciendo un pequeño rebrote que después pueda ser más descontrolado, porque vemos que se ha relajado muchísimo la conducta. En la ciudad de Buenos Aires, ministro, ya hay rebrote. Los últimos testeos indicaron un 50%. Claro, por eso, y acá en la provincia de Buenos Aires no es ese porcentaje, pero recordemos siempre que lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires demora unas 2 o 3 semanas en empezar a suceder lo mismo en la provincia, en el primer, segundo y tercer cordón, ¿no? Así es una fluctuación que siempre hemos visto. Entonces, obviamente nos vamos a reunir mañana con todas las autoridades también nacionales para seguir analizando esta preocupación, que veníamos con un descenso sostenido de casos y que en los últimos 5 días, si los comparamos contra los 5 días anteriores de la semana anterior, vemos que no solo no dejaron no continuaron bajando, sino que comenzaron a crecer. Obviamente esto todavía no se va a ver reflejado en los números que presentemos mañana en la conferencia de todos los martes, con el informe de todos los martes, porque la semana pasada tuvo 2 días, fue un fin de semana largo, 2 días en donde los números vinieron bien por aquello de que se hacen menos estudios los días feriados. Pero si bien eso se compensa después en la semana, porque los que no se hicieron esos días se hacen en los días sucesivos, tenemos que ver si esto es una tendencia que se empieza a consolidar de un aumento de casos o es una fluctuación producto de todas estas distorsiones que estamos viendo. Lo que sí estamos viendo es mucho relajamiento, la gente se vio en Mar del Plata, sin el barbijo. Mar del Plata. Sí, no, pero además en la misma ciudad, en la misma ciudad autónoma y en la misma conurbano bonaerense. Estamos viendo gente que o ya no se coloca el cubre nariz boca, o ya lo usa por debajo de la nariz, o incluso lo lleva por debajo de la boca. Estamos viendo las fiestas clandestinas, estamos viendo lugares públicos que están en contravención con las medidas que se han indicado para esta etapa en cuanto a aforos y porcentajes de utilización de mesas en los lugares públicos, en los lugares restaurantes, etcétera. Bueno, estamos viendo muchas cuestiones y nos preocupa más aún porque se acercan las fiestas de fin de año y esto puede ser muy peligroso. Miremos lo que está pasando en el hemisferio norte. Y por favor, volvemos a decirle a la gente, hemos hecho un esfuerzo muy grande hasta ahora, dentro de poco ya se comienza a vacunar, pero comenzar a vacunar no es que se resuelve el día que empezamos a vacunar este problema, vamos a estar meses con circulación viral, tenemos que proteger, por favor,
a nuestros adultos mayores, a las personas con comorbilidades, a las que tienen más riesgo. Así que, por favor, sigamos cuidándonos mucho. Ministro, con respecto al tema de vacunación, la vacuna elegida en la Argentina, el propio presidente lo planteó el jueves pasado, es la vacuna rusa. Y en los medios distintos, el propio exfuncionario Rubinstein plantea que es casi inviable que se pueda cumplir con la estrategia de tener vacunados para marzo la cantidad o la expectativa que tiene el propio Ginés. Y por el otro lado es que una vacuna que todavía no tiene protocolo cubierto, dice el propio Rubinstein con respecto al tema de ADMAT. ¿Podría clarificarnos usted qué es lo que está sucediendo con el tema de la vacuna rusa? Obviamente toda vacuna para ser aplicada necesita previamente estar reconocida por la autoridad regulatoria local, y eso es lo que se está tramitando fuertemente, y es lo que ha ido a hacer ahora la misión nuevamente argentina para terminar todos estos procesos de registro, de revisión y de inspección de los lugares donde se produce, y terminar de ajustar todo. Hay gente que habla mucho, ¿no? Que cuando estuvo en la gestión hizo nada y cerró un ministerio, y es fácil desde el escritorio ahora ponerse en comentarista, pero debo decirle que en el mundo hay una puja enorme por las vacunas, y nosotros los argentinos tenemos una expectativa de tener una provisión. Obviamente que todas las vacunas, fíjese, la vacuna de Pfizer tenía una expectativa de producción del doble de lo que están anunciando ahora. Entonces, no está fácil en ningún lado. Los procesos de producción de vacunas nuevas y en forma masiva es muy complicado. La gente ni se imagina la complicación que es en términos de cadena productiva, de ensamblaje, hasta el vidrio. Está faltando el vidrio para determinados tipos de vacunas porque no hay proveedores. Hay que ir resolviendo sobre el día miles de problemas, no en Argentina, a escala mundial. Entonces, lo que nosotros decimos es que estamos con un contrato, según nos han dicho, informado ya el mismo propio presidente de la Nación, junto al ministro de Salud de la Nación, con un contrato que nos está dando una perspectiva de entregas de una cantidad de dosis para fines de diciembre, relativamente pequeña, como para empezar con algún grupo, principalmente trabajadores de la salud. Luego, en enero, en algún día de enero, no sabemos todavía con precisión cuál, y en algún día de febrero, vendrían una cantidad de dosis que nos permitirían llegar en marzo con una cantidad de población vacunada que nosotros deseamos sea en la provincia de Buenos Aires 5.750.000 personas. Obviamente que si después por algún motivo se llega a atrasar un poco, 15, 20 días, todo este proceso, ya nos estaremos acercando mucho al invierno, y entonces todavía nos faltará vacunar alguna de esa población, que es la primera, ¿no? Los 5.750.000 que decía sería deseable vacunar. Pero bueno, acá ponerse en comentarista es fácil. Lo que hay que hacer es ir resolviendo los problemas. El mundo está con este problema. Trataremos de tener la mayor cantidad de vacunas posibles lo antes posible y empezar a vacunar lo antes posible, que nosotros acá en la provincia implica un esfuerzo logístico gigante para poder vacunar entre 2 y 2,5 millones o eventualmente 3 millones de personas por mes. De COVID, fuera de todo el resto de las vacunas que ponemos habitualmente. Dentro de ese 5.700.000 personas que van a ser vacunadas, ¿qué porcentaje se llevarían los docentes? Porque también hay una gran expectativa con respecto al tema del inicio de clases y de la presencialidad, como que también va a ir atado, ¿no? El tema de los docentes van a ser vacunados y la presencialidad, ¿o no, ministro? No, sí, uno de los objetivos es poder tener vacunados los docentes y los auxiliares, etcétera, los que trabajan en las escuelas, y en la provincia de Buenos Aires ese número es entre 450.000 personas que hay que vacunar, ¿no? Docentes y auxiliares, gente que concurre a las escuelas, porque hay un porcentaje de los docentes que no están asistiendo y probablemente no estén asistiendo al inicio de clases porque son grupos de riesgo, etcétera. Bueno, habrá que, por supuesto, trabajar en la vacunación en el momento en donde ya contemos con mayor masividad de dosis, pero básicamente ese es el número, ¿no? Alrededor de ese número. Lo quiero despedir con la última pregunta que tiene que ver
Si hoy miramos retrospectivamente, casi a 9 meses de la pandemia, tenemos más de 40.000 muertos y 1.500.000 contagios. ¿Fue directamente proporcional la cuarentena a esta respuesta, ministro, si hacemos un balance? Si no hubiésemos hecho lo que hicimos, tendríamos 120.000 muertos, o más. Esa es la respuesta, ¿no? Es decir, y esa es una respuesta en la que coincidimos, incluso el ministro de Salud de la ciudad, ustedes lo habrán escuchado muchas veces, decir que sería 3 o 4 veces más la población que hubiese fallecido. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta que algunos imprudentes, yo escuché a algunos periodistas que dicen que si supiéramos que íbamos a tener 40.000 muertes no hubiésemos hecho nada. Bueno, ellos están propiciando que hubiésemos tenido 120 o 160.000 fallecidos. No sucedió eso. ¿Podríamos imaginarnos el escenario de Brasil? ¿Cómo? ¿Podríamos imaginar un escenario como Brasil? Obviamente, porque además, nosotros, acá hay gente que va contando fallecidos de una forma un poco morbosa, tratando de usar esto políticamente. Y la verdad que hay que ser serios en esto. Primero, hay que constatar, cuando uno termina, para después luego comparar, que es bueno comparar en epidemiología, a año vencido, porque nosotros nos ligamos a esta enfermedad en el momento más duro del virus en cuanto a contagiosidad, que es todo el invierno, mientras que en el hemisferio norte fue primavera y verano, en Europa y en Estados Unidos. Fue primavera y verano, y ahora están con un crecimiento gigante, cerrando todo. Por supuesto que esto los diarios no lo dicen mucho, esos mismos diarios que nos atacan cuando nosotros cerrábamos, ¿no? Porque en realidad hay medios que están buscando que le vaya mal a la Argentina. Hay medios que le buscan que le vaya mal al gobierno, fundamentalmente, porque son unos inconscientes totales. Pero no vamos a entrar en esa, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir bajando la circulación viral, ni bien tengamos las vacunas vamos a comenzar a vacunar, y esperemos que el próximo invierno la ola, que seguramente va a venir un aumento de casos durante el invierno, sea ya con todos los sectores vulnerables y con mayor tasa de mortalidad protegidos. Eso es lo que buscamos, ¿no es cierto? Y luego seguir vacunando todo el año para bajar circulación viral. Obviamente que necesitamos trabajar mucho en esto, y les quiero decir que para medir con cierto grado de homogeneidad esto y de seriedad, lo que hay que trabajar es sobre los estudios de exceso de mortalidad. Bueno, Estados Unidos ayer anunció que tiene un exceso de mortalidad respecto a lo normal para todos los años, el promedio de los últimos 5 años, de 256.000 personas. Un exceso de mortalidad. Muchísimo más, pero muchísimo más proporcionalmente a la población, obviamente, que la Argentina. La Argentina, y en particular la provincia de Buenos Aires, que es la única que ha podido hacer su primer estudio de exceso de mortalidad respecto a los 5 años anteriores, nos da entre un 5,2 y un 9% según la variable que se tome. Es decir, mucho, pero muy inferior a lo de otros países. Uno de los mejores registros del mundo. Así que no hay que mentir en esto, no hay que usarlo políticamente. Hemos hecho un gran esfuerzo los argentinos, los bonaerenses en particular, hablo por mi provincia, y la verdad que no es que uno esté contento, porque siempre que fallece alguien uno no está contento, pero hemos logrado contener que esto sea un desastre. Por último, ahora sí, y lo despido porque me comprometí solamente con 15 minutos, con su agenda muy atada. Hoy empieza el debate en Senado por el aborto legal, seguro y gratuito. Usted ya se expidió hace muchísimo tiempo en este sentido, en forma favorable de la ley. Si nos encontramos con esta ampliación de derecho, ¿qué significaría para la provincia, tanto socialmente como económicamente? Y ni que hablar el tema de evitar una situación de muerte clandestina. Pero lo quiero escuchar, ministro. Bueno, nosotros en el quinquenio 14-18 tuvimos 79 fallecimientos maternos que se podrían evitar. Por año en la provincia de Buenos Aires hay entre 18 y 20.000 mujeres que entran en los hospitales públicos, fundamentalmente gente humilde, por un aborto hecho en forma insegura, clandestina. Así que ya estaríamos evitando que esas miles de mujeres, que además muchas veces después quedan con problemas permanentes de salud, en su aparato reproductivo, etcétera, podríamos evitar eso, podríamos evitar mortalidad, que se puede prevenir perfectamente,
Y obviamente ya con esos números uno ya está hablando de salud y de vida, así que ya con eso sería más que suficiente para explicar. Ahora también en términos económicos, porque escucho a muchos que dicen que esto saldría muy caro, la verdad es que al lado de los 20.000 internaciones en hospitales que tenemos, económicamente sale muchísimo más barato practicar en interrupción voluntaria en forma segura, porque solamente son se hace casi siempre en forma ambulatoria, sin necesidad de internación, con todos los controles necesarios, obviamente, con la participación de profesionales, equipos de contención y una pastilla que es muy económica y que la provincia la está comprando al laboratorio público de Santa Fe, que es muy, muy barata. Así que nada que ver con eso que se miente, porque ustedes piensan que 20.000 internaciones de mujeres que se quedan a veces 7 días, 10 días internadas, es una enorme cantidad de dinero al lado de lo que sale hacer esta práctica ambulatoria. Así que desde el punto de vista de la salud pública es indiscutible, desde el punto de vista del derecho es indiscutible, desde el punto de vista de que es mucho más económico y que es indiscutible desde el punto de vista de la salud y de las mujeres que van a dejar de morir y de las mujeres que no van a necesitar más una internación por una práctica mal hecha, es indiscutible. Yo creo que tiene que salir, esperemos que esta vez sea así. Y bueno, esto no es para salir a festejar nada, simplemente para decir que consumó una política pública que realmente es necesaria hoy en día. No hace falta salir ni mojarle la oreja a nadie, hay que ser muy respetuoso. El debate en diputados fue mayoritariamente respetuoso, aunque uno escuche cosas que no le gustan, no importa, fue respetuoso, hay que rescatar eso. Y simplemente resolver este problema de salud pública. Ministro, muchísimas gracias por atendernos. Teníamos ahí la agenda comprometida y tuvo su palabra, y aquí estuvo en Tercer Tiempo en Ecomedios. Gracias por acompañarnos. Hasta luego, gracias a ustedes. Un gran placer. Ahí escuchamos al ministro Goyan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.